Esto es Viernes en Elm Street, capítulo número 3. Volvemos con normalidad en este nuevo podcast donde analizo clásicos del cine de terror. Soy Leonardo Cabezas y en este tercer capítulo vamos a analizar la tercera película de Pesadilla que se llama Pesadilla en la calle Elm, Los Guerreros del Sueño. Esta película fue lanzada 2 años después de la segunda parte porque La venganza de Freddy no fue un éxito tan rotundo en taquilla como se había pensado y estuvieron a punto de cancelar la franquicia por completo. Se lanzó en el año 1987 y omite cualquier referencia o conexión con la película número 2. En esta tercera entrega retorna el personaje de Nancy Thompson, que fue la protagonista de la primera película, con su actriz original, Heather Langenkamp. Yo en el primer episodio de este podcast pronuncié mal su apellido, dije Langenkamp, que de niño siempre pensé que se decía así, en realidad se dice Langenkamp. Cabe destacar que para el papel de Nancy en la primera película audicionaron más de 200 actrices, pero el director eligió a Heather porque la consideró una belleza no tradicional en Hollywood. Era una mujer con una belleza natural, que no estaba operada, ni muy maquillada, ni con un gran atuendo, ni enseñando su cuerpo, y eso la destacó para que no fuera el cliché de las heroínas de las películas de terror. Entonces la trama de esta tercera película es una adolescente llamada Kristen, empieza a tener pesadillas y sueños donde se le aparece este personaje de Freddy Krueger, y Nancy, la protagonista de la primera película, que en ese entonces tenía 15 años, ahora vuelve recién graduada de la universidad con una especialidad en psiquiatría y haciendo su pasantía en un hospital psiquiátrico donde se reúnen muchos adolescentes con problemas de sueños y con una alza de suicidios en la ciudad. El director de esta película se llama Chuck Russell, que luego dirigió la película de La Máscara con Jim Carrey o El Rey Escorpión, pero este fue su largometraje debut en el cine. Para esta tercera película también vuelve su creador original, esta vez como guionista y productor ejecutivo, Wes Craven, ya que como la película número 2 fue no tan exitosa, el estudio New Line Cinema le rogó para que volviera y escribiera esta tercera película. A pesar de todo, los fanáticos ya querían mucho al personaje, las entidades privadas también veían el potencial que tenía, por lo que este presupuesto de la tercera película fue aún mayor, casi $4,5 millones, y recaudó en taquilla la no despreciable suma de casi $45 millones, o sea, un éxito total para el año 87. Además, en su fin de semana de estreno se posicionó como la película número 1 en cartelera y está dentro de las 24 películas más taquilleras del año 1987. También podemos ver que el auspicio fiel de Coca-Cola, la marca, siguió presente como placement dentro de la película, donde la protagonista tomaba café para no dormir y bebía una lata de Coca-Cola. También es curioso que cada película de esta franquicia saga de Pesadilla fue dirigida por una persona distinta. Solo Wes Craven volvió en la película número 7 que vamos a analizar más adelante, que no es precisamente una continuación de toda esta historia, porque es una película que juega con la realidad y la ficción en una especie de metapelícula que era muy precursora para la fecha. Si bien hoy en día estamos acostumbrados al tema del metaverso y las realidades paralelas, en esos años, en los 90, 94, no era tan común. También en esos años, a finales de los 80, no era muy común hablar del tema del suicidio, o seguía siendo un poco tabú, y él tuvo que modificar un poco su guión porque él quería que todos los personajes, si es que fallecían en la película, fuera a través del suicidio, cosa que también fue rechazado y tuvo que suavizarlo en la historia que vemos finalmente. Entonces ahora vamos de lleno con esta tercera película de Pesadilla, Los Guerreros del Sueño. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram @ElmStreetPodcast y que nos puedes escuchar en distintas plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube y más. Esta es la primera película de toda la franquicia que inicia con un cartón de títulos que pone en texto una cita de un personaje famoso, esta vez Edgar Allan Poe, y la frase dice: los sueños, esos pequeños pedazos de muerte, ¿cómo los detesto? Después veríamos a futuro que eso se sigue repitiendo en la película número 4, número 5 y número 6. Es súper interesante el inicio de esta película, juegan con puros planos cerrados o planos detalles que no revelan qué pasa o en qué locación estamos. Vemos una especie de papel maché, cola fría, pegamento, palos de maqueta, revelando a poco que ella está fabricando. Es el papel debut de la actriz Patricia Arquette, que es la que interpreta a Kirsten y que luego fuera conocida por participar en la serie Medium o en la película Stigmata o en alguna otra de cine independiente. Una excelente actriz, se ha mantenido siempre haciendo películas independientes en Hollywood y es también hermana del actor David Arquette, que luego protagonizaría la saga de Scream y que también fuese dirigida por Wes Craven. Pero bueno, esa también la vamos a ver en próximos capítulos de este podcast. También vuelve el actor John Saxon, que interpretaba al padre de Nancy y que en la primera película de Pesadilla era uno de los pocos actores conocidos de Hollywood que aceptó participar. Entonces esta chica Kirsten construye su maqueta y se duerme porque no aguanta más el sueño y aparece en la casa que fuera la original de Nancy en la película de Pesadilla 1 y 2. A favor creo que juega en esta película, como estamos en este mundo instalado de sueños, las posibilidades son múltiples, da lo mismo que cambie la fachada, cambien los colores,
colores, pero si se mantiene un elemento de esencia que nos permite identificar lo que ya conocíamos, el espectador sigue confiando en este código audiovisual. Sigue este leitmotiv sonoro de la canción de Freddy viene por ti, que se sigue repitiendo con estos niños que cada vez aparecen más instalados, porque también ese entramado de descubrir realmente qué hizo Freddy con estos niños se va revelando hasta la película final. También en esta película, al igual que en la primera y la segunda, el personaje de Freddy en pantalla no aparece tanto tiempo. Casi siempre se habla del personaje, se escucha el personaje, se ve que aparece la garra o mueve cosas, pero en pantalla aparece muy poco. Aparecen sombras de él, se le escucha correr a lo lejos, pero en pantalla aparecen muy poco. Eso también alimenta como la incertidumbre y el misterio y la leyenda que es el personaje. Y se comienza a usar mucho el recurso del dream within a dream, sueño dentro de un sueño, dentro de otro sueño, y seguimos en un sueño y no sabemos cuándo un sueño y la realidad, y salimos y entramos en un sueño, que eso ahora, como digo, es mucho más común con películas como, no sé, Inception, El Origen, con esto del metaverso, pero en esa época era algo bien poco explorado. Y como decía al inicio, algo que se instala también, que hay una tendencia suicida de adolescentes en la ciudad, y la mayoría de estos adolescentes son ingresados a un hospital psiquiátrico que se llama Westin Hills, que también aparece más adelante en otras películas. También en esta película se introduce por primera vez la droga experimental o píldora ficticia que se llama Hypnosil, para eliminar la posibilidad de que la gente mientras duerma tenga sueños o pesadillas, un supresor de sueños. Y es introducida por Nancy, quien es la sobreviviente de la primera película y que para lograr sobrellevar su vida y olvidar todo lo que pasó antes y no volver a recaer, la usa para no tener más encuentros con este personaje. Algo fundamental de esta película es que cambia el protagonismo a una historia más coral o de grupo. Si bien antes teníamos protagonistas que estaban rodeados por sus grupos de amigos, en esta película es un protagonismo más colectivo, porque vamos conociendo a cada personaje, su intimidad y su historia particular, dependiendo de las falencias, cualidades, características particulares de los personajes. Freddy Krueger se aprovecha de ellos en los sueños para que enfrenten sus propios demonios, logran sacar fortalezas o aprendizajes a través de eso, pero también es su propia condena de muerte a no poder superar estos traumas, experiencias o dolores propios de cada persona. Si bien en las dos películas anteriores el tema religioso se había tratado de alguna forma un poco sutil, en esta por primera vez se introduce el tema de la iglesia, la religión mucho más fuerte. Vemos por primera vez a la monja que aparece, que después de la película 4 y 5 se resuelve. También se instalan las habilidades psíquicas o sobrenaturales que tiene Kirsten. También el tema de la terapia, la hipnosis, el viajar en los sueños. Se nos habla también de la madre de Freddy Krueger, que a través de eso empezamos también a entender el origen del mal. Me gusta mucho este guión, creo que los diálogos sobre todo mantienen una sutileza que se agradece mucho, que no son diálogos súper explícitos, son naturales, las actuaciones también. Además, la construcción de personajes hacen que nos podamos sentir identificados con uno u otros, o que también sintamos y nos pongamos en el lugar de ellos con esta asfixia de no poder dormir, de luchar contra un imposible, porque es luchar contra una necesidad biológica que tarde o temprano va a suceder, como una condena a una muerte anunciada. En cuanto a la realización audiovisual, se ocupa una nueva técnica que no habíamos visto mucho en las anteriores, que es la técnica del stop motion para animar figuras o muñecos que son poseídos por el personaje de Freddy. Y también aquí comienzan las frases célebres de Freddy, que más adelante se le criticarían mucho porque en esta película están bien, pero más adelante se considerarían un poco cliché o ya de mal gusto en la crítica, o que desvirtúan todo lo del personaje principal. En esta película fue un diálogo improvisado del actor que interpretaba a Freddy cuando sale de la televisión y dice: bienvenida al horario central, perra. Algo que se le critica a esta película o que se le ve como un error de continuidad con respecto a la naturaleza del personaje es que el personaje de Freddy cambia su voz constantemente. En algunas escenas la escuchamos como bien gutural o del inframundo, como lo habíamos hecho en la primera o segunda, pero luego cambia una voz súper normal como propia del actor. Y esta es la película definitiva donde eso cambia para siempre, hasta más adelante que se convierte en una voz un poco cómica, doble sentido, o este terror humor que no es muy de mi gusto. También otra cosa que se repite, tal como en la 1 y en la 2, es la lengua de Freddy Krueger. Eso es un elemento que se va trabajando a través del beso entre personas, algo sugerido con la tentación. A través de ese beso, esa lengua se convierte en una lengua castigadora. También con respecto al tema religioso, en esta película se nos recalca que debemos tener fe en algo más allá de lo humano, de lo concreto o de la ciencia. Eso con el personaje del aliado de Nancy, que es uno de los terapeutas que está tratando a estos chicos que tienen
en intento de suicidio, que es ayudado por la monja, que le recomienda que sí o sí debe aferrarse a algo más que lo concreto, que lo obvio, que lo tangible. También esta película habla sobre la importancia de la sepultura o del acto, del rito de darle sepultura a los muertos, porque quienes no han sido sepultados o a quienes no se le ha dado una ceremonia de sepultura no pueden descansar en paz. También creo que esta película es un buen ejemplo de una película donde pasan muchas cosas, o sea, donde el tema de la acción, del drama, está muy bien construido desde el guión. O sea, cada cosa que sucede es consecuencia de la anterior. No perdemos tiempo, no hay tiempos muertos como en películas que vemos quizás de cine más independiente o latinoamericano a veces, que no pasa nada y que tampoco entendemos la justificación de por qué no pasa nada. Aquí durante todo el tiempo nos mantienen entretenidos, sumergidos en la historia, causa y efecto todo el rato. Y si vemos también la construcción a nivel de guión, en los últimos 15 minutos de esta película, que dura 1 hora 30, se da todo el tema del clímax y el desenlace. A veces vemos películas donde hay clímax eternos que están casi a la mitad de la película, o desenlaces muy largos que al final se diluyen, o hay como 3 finales y uno no entiende nada. Bueno, esta película es súper buena para analizarla y ver que en estos últimos 15 minutos se da este clímax y desenlace de una forma súper atractiva y cautivadora. Hay cosas que no me gustan mucho, pero también lo entiendo por la época en que se hizo esta película, que son los efectos digitales, como por ejemplo el esqueleto que revive y es como animado, o también este personaje del mago que tira unos poderes con las manos. Hoy en día se ven súper de mal gusto, súper falsos, pero quizás para la época eran un gran adelanto. Y algo que me gusta mucho en cuanto a set, dirección de arte, es la escena final donde se da este clímax, donde se abre esta puerta hacia el infierno y se ven estas rejillas donde ellos caminan y descienden, donde se hace una construcción tal cual como tenemos la concepción de este infierno imaginado cristiano: caldera hirviendo, fuego, alma en pena, esqueletos, cráneos, todo muy caluroso, muy caliente, y eso se tuvo que ambientar de forma real, no con efectos digitales, porque en esa época no habían tantos adelantos tecnológicos, y eso creo que está súper bien logrado. Y bueno, dentro de todo este clímax se da esta lucha entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos en paralelo, o sea, lo que va sucediendo en la vida real va afectando el mundo de los sueños o de los muertos y viceversa. Algunas curiosidades de la película: en el guión original, la actriz de Nancy con el doctor que se convierte en su aliado comenzaban una relación amorosa y se daban un beso que se sellaba antes de que ella fuera a la lucha final. Esa escena se grabó, pero se decidió eliminar del corte final porque distraía la atención hacia donde quería ir la película. Esta película tuvo varias nominaciones a festivales de cine especializados en el cine de terror fantástico, como los Saturn Awards o Fantasporto, donde se nominó como mejor película, como mejor actor a Robert Englund, el que hizo el personaje de Freddy, y el director Chuck Russell obtuvo una mención especial como premio de la crítica en el festival Fantasporto. Han habido un par de videojuegos que se han creado con el universo de Freddy Krueger, y ambos juegos que hoy en día están disponibles están basados principalmente en esta tercera película de pesadilla. Toman el universo dramático, el grupo de personajes adolescentes, y te permiten jugar eligiendo con cuál quieres que sea tu protagonista para enfrentar a Freddy Krueger. Hubo una controversia también porque mientras estaban en la grabación de esta tercera película, el guante de Freddy Krueger fue robado del set y apareció en otro set de otra película de la competencia, algo que nunca se esclareció bien quién lo robó, pero finalmente se recuperó. Según el guionista y productor Wes Craven, el tema del hospital psiquiátrico donde eran enviados estos adolescentes también lo tomó de la vida real. Había un creciente auge de estos centros de rehabilitación mental allá en Estados Unidos, donde habían anuncios en televisión, publicidad que se decía como que era el lugar ideal para tratar enfermedades mentales y que llevaran a las personas que querían, a los niños, a los adolescentes que necesitaban tratamiento, y que era la mejor solución para sanar mentalmente a esas personas. Pero él también dice que más que centros de rehabilitación eran prácticamente cárceles o asilos para personas con enfermedades mentales. Eso me hace recordar hace un par de años cuando se estrenó el documental de Paris Hilton, donde ella también fue enviada a uno de estos centros de corrección de menores problemáticos, que al final funciona como una especie de mafias, cobran mucho dinero y estos niños o adolescentes no son para nada ayudados, sino que son abusados y alejados de sus familias. Está súper bueno ese documental, lo pueden buscar en YouTube. También se sabe, gracias a una escena que había en el guión original, que esta tercera película de pesadilla iba a ser la última que se hiciera en la saga, pero debido al éxito en taquilla, el éxito comercial y de los fanáticos que tuvo, se siguió continuando la historia de Freddy Krueger. Por último, algo también a destacar es que la caracterización, el maquillaje y las prótesis de este Freddy Krueger de la tercera película es la que luego se seguirá usando a lo largo de las que vienen. No así como fue en la 1, que era una caracterización
versión inicial, en la segunda que fue otra propuesta y en esta tercera fue la más definitiva y la que tenemos más en el inconsciente colectivo. No voy a revelar mucho más para que vean la película, es una de mis favoritas de todas las películas de Freddy Krueger, yo creo que está en mi top 3. También deja misterios plantados para que se resuelvan a futuro y eso es lo que vamos a ver en el cuarto capítulo de este podcast, donde vamos a analizar las películas de Pesadilla 4, 5 y 6. Esto fue todo por hoy, soy Leonardo Cabezas, viernes en Elm Street, donde analizamos la película Pesadilla 3, Los Guerreros del Sueño. Recuerda que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y en cualquier otro lugar donde escuches tus podcasts. También recuerda seguirnos en @Elm Street Podcast en redes sociales y si estás en Spotify, responder la encuesta si es que te gustó o no este capítulo y enviar tus comentarios y sugerencias para próximos episodios. Nos vemos y hasta la próxima semana.